Bienvenidos a esta explicación de la primera parte del tema trauma cráneoencefálico. En esta clase vamos a revisar la anatomía y fisiología fundamental que debemos conocer para comprender qué ocurre en un paciente con TCE. Iremos siguiendo exactamente el orden de las imágenes, explicando cada estructura, su importancia clínica y su relación con las lesiones traumáticas. Imagen 1. Trauma cráneoencefálico, TCE, revisión anatómica. Para entender el TCE primero debemos recordar las estructuras que participan en la protección y funcionamiento del sistema nervioso central. Las estructuras importantes que revisaremos son cuero cabelludo, cráneo, meninges, encéfalo, sistema ventricular y compartimientos intracraneales. Cada una de estas estructuras tiene importancia porque una lesión en cualquiera de ellas puede producir alteraciones neurológicas, aumento de la presión intracraneal o compromiso vital. Cuero cabelludo. El cuero cabelludo es la primera barrera protectora del cráneo. Es una estructura con una amplia irrigación sanguínea, por eso las heridas en esta zona pueden producir pérdidas importantes de sangre. Aunque una lesión del cuero cabelludo parezca superficial, puede provocar pérdida sanguínea importante, shock hemorrágico, incluso muerte en situaciones graves. Esto es especialmente importante en pacientes con traumatismos prolongados o con múltiples lesiones, porque una hemorragia externa puede pasar desapercibida y empeorar rápidamente el estado hemodinámico. Cráneo. El cráneo es una estructura ósea rígida que protege al encéfalo. Su base tiene una superficie irregular, por lo que durante un traumatismo el cerebro puede desplazarse y golpearse contra estas estructuras internas. Esto ocurre principalmente por mecanismos de aceleración, desaceleración. Cuando la cabeza recibe un impacto, el cerebro puede moverse dentro del cráneo generando lesiones por fuerzas de golpe y contragolpe. El cráneo se divide en tres fosas principales. Fosa anterior. Contiene principalmente los lóbulos frontales. Fosa media. Contiene principalmente los lóbulos temporales. Fosa posterior. Contiene la parte inferior del tallo cerebral y el cerebelo. Estas zonas son importantes porque una fractura en determinadas regiones puede lesionar vasos sanguíneos, nervios craneales o estructuras cerebrales profundas. Meninges. Las meninges son membranas que rodean y protegen al encéfalo. Están formadas por tres capas. Duramadre. Aracnoides. Pía madre. Cada una tiene características diferentes y participa en la formación de espacios donde pueden aparecer hemorragias traumáticas. Duramadre. Es la capa más externa de las meninges. Es una membrana fibrosa que está adherida a la superficie interna del cráneo. Se divide en dos hojas que rodean los senos venosos durales. Los senos venosos durales permiten el drenaje venoso cerebral. Los principales senos son seno sagital superior en la línea media, senos transversos y sigmoideos en las regiones laterales. Las lesiones de estos vasos pueden producir hemorragias masivas. Arterias meníngeas. Las arterias meníngeas se encuentran entre duramadre, superficie interna del cráneo. Por esta localización, una fractura craneal puede lesionar estos vasos. La arteria meningea media es la más frecuentemente lesionada. Se encuentra principalmente en la fosa temporal. Su lesión produce hematoma epidural. Hematoma epidural. Es una acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre. Puede producir deterioro neurológico rápido. Muerte. También puede aparecer por lesiones de senos durales. Fracturas craneales. Aunque algunos hematomas epidurales pueden expandirse lentamente, muchos requieren valoración neuroquirúrgica urgente porque pueden producir compresión cerebral. Aracnoides. La aracnoides es la segunda capa meningea. Es una membrana fina y transparente. No está unida firmemente a la duramadre. Debajo de ella se encuentra el espacio subaracnoideo. Espacio subdural. Entre la duramadre y la aracnoides existe un espacio potencial llamado espacio subdural. En el TCE pueden desgarrarse las venas que conectan. Superficie cerebral. Senos venosos durales. La ruptura de estas venas produce hematoma subdural. Pía madre. Es la capa meningea más interna. Está firmemente adherida al cerebro. Entre aracnoides y pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo. Este espacio contiene líquido cefalorraquídeo. Vasos sanguíneos. Su función principal es amortiguar y proteger al cerebro y médula espinal. Cuando existe lesión de vasos sanguíneos mayores en esta zona puede producirse hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se asocia frecuentemente con contusión cerebral. Lesión de vasos sanguíneos mayores en la base cerebral. Consulta neuroquirúrgica en pacientes con TCE. Para valorar la gravedad de un paciente con trauma cráneoencefálico debemos considerar edad del paciente. Mecanismo y tiempo de la lesión. Estado respiratorio y cardiovascular. Presión arterial. Saturación de oxígeno. Examen neurológico. Escala de Glasgow. Respuesta motora. Tamaño y reacción pupilar a la luz. Presencia de déficit neurológico. Sospecha de lesión neuromuscular anormal. Presencia y tipo de lesiones asociadas. Estudios diagnósticos, especialmente tomografía computarizada si está disponible. Tratamientos realizados previamente. Hipotensión. Hipoxia. Uso de anticoagulantes. Estos datos permiten identificar pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Imagen 2. Encéfalo, sistema ventricular y compartimientos intracraneales.
Encéfalo. El encéfalo está formado por cerebro, tallo cerebral, cerebelo, cerebro. El cerebro está formado por dos hemisferios. Derecho. Izquierdo. Ambos están separados por la hoz cerebral. Hemisferio izquierdo. En la mayoría de las personas contiene los centros relacionados con el lenguaje. Lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal. Participa en funciones ejecutivas. Emociones. Función motora. Expresión del habla. Lóbulo parietal. Relacionado con función sensorial. Orientación espacial. Lóbulo temporal. Relacionado principalmente con memoria. Lóbulo occipital. Relacionado con visión. Tallo cerebral. Está formado por mesencéfalo. Protuberancia anular. Bulbo raquídeo. Mesencéfalo. Contiene parte superior del sistema reticular activador. Participa en mantener el estado de alerta. Bulbo raquídeo. Contiene centros vitales cardiorrespiratorios. Las lesiones del tallo cerebral pueden producir déficits neurológicos graves debido a que contiene estructuras esenciales para la conciencia, respiración y función cardiovascular. Cerebelo. Sus funciones principales son coordinación, equilibrio. Se localiza en la parte posterior de la fosa posterior. Tiene conexiones con médula espinal, tallo cerebral, hemisferios cerebrales, sistema ventricular. El sistema ventricular está formado por espacios y conductos llenos de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. El líquido cefalorraquídeo circula constantemente en los ventrículos. Se absorbe sobre la superficie cerebral. En el TCE puede alterarse la circulación o absorción del líquido cefalorraquídeo. Esto puede producir aumento de la presión intracraneal. Los hematomas o lesiones con efecto de masa pueden desplazar o comprimir los ventrículos. Modificar su simetría. Observarse mediante tomografía craneal. Compartimientos intracraneales. Los tabiques meníngeos separan el cerebro en diferentes regiones. La tienda del cerebelo divide la cavidad craneal en compartimiento supratentorial. Compartimiento infratentorial. Esta división es importante porque las lesiones ocupantes de espacio pueden producir desplazamientos y herniaciones cerebrales. Herniación cerebral. La hernia uncal ocurre cuando el mesencéfalo pasa por una abertura llamada hiato o muesca tentorial. Generalmente ocurre cuando existe aumento de presión dentro del cráneo. El tercer par craneal, nervio oculomotor, puede comprimirse. Esto produce dilatación pupilar. Pérdida de actividad simpática pupilar. Midriasis. Hernia uncal. Signos clásicos. El sector medial del lóbulo temporal llamado uncus puede desplazarse por la muesca tentorial. Esto produce compresión del mesencéfalo. Puede comprimirse el tracto corticoespinal. La vía piramidal. Como consecuencia aparece debilidad del lado contrario del cuerpo. Hemiparesia contralateral. También puede producirse dilatación pupilar ipsilateral. La combinación clásica es dilatación pupilar ipsilateral. Hemiparesia contralateral. Imagen 3. Revisión fisiológica. Presión intracraneal, PIC. La presión intracraneal es la presión existente dentro del cráneo. La elevación de la PIC produce disminución de la perfusión cerebral. Puede producir o empeorar la isquemia cerebral. La PIC normal es aproximadamente 10 mmHg. Presiones mayores de 20 mmHg se relacionan con peor pronóstico, especialmente cuando son prolongadas y no responden al tratamiento. Doctrina de Monro-Kelly. El cráneo es un compartimiento rígido donde el volumen total debe mantenerse constante. Dentro del cráneo existen tres componentes principales: cerebro, sangre, líquido cefalorraquídeo. Si aumenta uno de estos elementos, otro debe disminuir para mantener la presión intracraneal estable. Mecanismos de compensación. Disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo. Disminución del volumen sanguíneo venoso. Por ejemplo, un tumor o hematoma pequeño puede compensarse inicialmente. Pero cuando se agotan estos mecanismos, pequeños aumentos de volumen producen grandes aumentos de presión intracraneal. Curva volumen-presión. Al inicio, un aumento de masa intracraneal produce poca elevación de la presión intracraneal debido a los mecanismos compensadores. Cuando llega el punto de descompensación, los mecanismos compensatorios se agotan. Entonces pequeños aumentos de volumen generan aumentos rápidos de la PIC. Esto favorece disminución del flujo sanguíneo cerebral. Riesgo de herniación cerebral. Flujo sanguíneo cerebral. En el TCE, un aumento suficiente de la PIC puede producir coma. La lesión cerebral puede reducir notablemente el flujo sanguíneo cerebral durante las primeras horas. La evolución puede ser
Inicialmente aumento del flujo sanguíneo cerebral. Posteriormente disminución prolongada del flujo. Si las demandas metabólicas no son cubiertas aparece isquemia cerebral. Posible infarto cerebral. Autorregulación cerebral. La circulación cerebral regula el flujo mediante cambios en el calibre de los vasos sanguíneos. Depende de presión arterial, oxígeno arterial, dióxido de carbono arterial. Puede alterarse por hipotensión, hipoxia, hipertermia, hipocapnia. Presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral se calcula mediante PPC igual a PAM, PIC. Donde PAM es presión arterial media. PIC es presión intracraneal. Normalmente la PPC se mantiene estable mediante la autorregulación cerebral. Alteración en TCE. En el TCE severo puede alterarse la autorregulación cerebral. Esto provoca una secuencia. Disminuye la capacidad de compensación. Aumenta la presión intracraneal. Disminuye la presión de perfusión cerebral. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Aparece isquemia cerebral. Manejo fisiológico principal. Los objetivos principales son aumentar el flujo sanguíneo cerebral, reducir la presión intracraneal elevada, mantener una presión arterial media adecuada, restaurar una oxigenación y ventilación normales. Los hematomas o lesiones que aumentan el volumen intracraneal deben evacuarse tempranamente. Mantener una presión intracraneal normal ayuda a conservar el flujo sanguíneo cerebral. Esta fue la primera parte del trauma craneoencefálico, donde revisamos la anatomía y fisiología necesaria para comprender las lesiones, los hematomas, la hipertensión intracraneal y las herniaciones cerebrales. Espero que esta explicación haya sido útil para tu preparación médica. Si deseas continuar con la segunda parte del tema TCE, seguiremos con el mismo nivel de detalle. No olvides suscribirte para continuar aprendiendo medicina de forma clara y ordenada. Muchas gracias y hasta la próxima.